Primera parte. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Capítulo 1. La revelación y su transmisión. Jesucristo, revelador y revelación del Padre. La revelación del plan providente de Dios. Todo lo que la Iglesia es, todo lo que hace la Iglesia, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios, en su bondad y sabiduría, quiso revelar el misterio de su voluntad comunicándose a las personas. San Pablo describe este misterio con estas palabras: Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos por adopción, conforme al beneplácito de su voluntad. Desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre este plan de salvación y de mostrarle los signos de su amor. E incluso si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Dios manifiesta y realiza su designio de una manera nueva y definitiva en la persona del Hijo, enviado en nuestra carne, mediante el cual los hombres tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. La revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos, para invitarlos a la comunicación consigo. La economía de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Viviendo como hombre entre los hombres, Jesús no solo muestra los planes de Dios, sino que lleva a cumplimiento la obra de salvación. En efecto, Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Dios ha revelado su amor y desde lo más profundo del designio divino surge la novedad del anuncio cristiano, la posibilidad de decir a todos los pueblos: Él se ha revelado, Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él, precisamente porque abre una nueva vida, vida sin pecado, vida de hijos, vida en abundancia, vida eterna. Este anuncio es hermoso: el perdón de los pecados, la justicia, la santificación, la redención, la adopción de hijos de Dios, la herencia del cielo, la familiaridad con el Hijo de Dios. ¿Qué noticia más bella que esta? Dios en la tierra y el hombre en el cielo. El anuncio cristiano comunica el plan divino, que es un misterio de amor. Las personas, amadas por Dios, están llamadas a responderle convirtiéndose en signos de amor para sus hermanos. La revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad y de la vocación de la persona a una vida filial en Cristo, fuente de su dignidad. La ofrenda de salvación a todos los seres humanos, a través del misterio pascual de Jesucristo, don de la gracia y de la misericordia de Dios que conlleva la liberación del mal, del pecado y de la muerte. La llamada definitiva a reunir a la humanidad dispersa en la Iglesia, realizando la comunión con Dios y la unión fraterna entre las personas, en este presente pero plenamente lograda al final de los tiempos.
Jesús anuncia el Evangelio de la salvación. Al comienzo de su ministerio, Jesús anuncia la venida del reino de Dios, acompañándolo con señales. Proclama que ha sido enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, dando a entender y confirmándolo después con su vida que el reino de Dios está destinado a todos los hombres, empezando por los más pobres y pecadores, invitando a la conversión. Él inaugura y anuncia el reino de Dios para cada persona. Jesucristo, con su vida, es la plenitud de la revelación. Es la manifestación plena de la misericordia de Dios y al mismo tiempo de la llamada al amor que está en el corazón de la persona. Él nos revela que Dios es amor y además nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por lo tanto de la transformación del mundo es el nuevo mandamiento del amor. Entrar en comunión con Él y seguirlo da plenitud y verdad a la vida humana. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. El Señor, después de su muerte y resurrección, dio el Espíritu Santo para cumplir la obra de la salvación y envió a los discípulos a continuar su misión en el mundo. Del mandato misionero del resucitado brotan los verbos de la evangelización unidos estrechamente entre sí. Proclamen, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Sean mis testigos, hagan esto en memoria mía. Ámense los unos a los otros. Así se configuran las líneas de una dinámica del anuncio, en la que se combinan estrechamente el reconocimiento de la acción de Dios en el interior de cada persona, el primado del Espíritu Santo y la apertura universal a todo hombre. Por lo tanto, la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, y en su desarrollo incorpora diferentes posibilidades: testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social. Todas estas acciones se complementan y se enriquecen mutuamente. La Iglesia continúa realizando esta tarea con una inmensa variedad de experiencias de anuncio, siempre dócil al Espíritu Santo. La fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela. Toda persona movida por el deseo interior que habita en su corazón, mediante la búsqueda sincera del sentido propio de su existencia, se encuentra a sí misma en Cristo. En la familiaridad con Él, experimenta que camina por senderos verdaderos. La palabra de Dios manifiesta la naturaleza relacional de cada persona y su vocación filial, llamada a configurarse con Cristo. Nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando la persona es tocada por Dios, está llamada también a responder con la obediencia de la fe y a entregarse con pleno consentimiento de la razón y de la voluntad, acogiendo con libertad la buena noticia de la gracia de Dios. Por lo tanto, el creyente ve colmadas sus aspiraciones más hondas, encuentra lo que siempre buscó y además de manera sobreabundante. La fe cristiana es ante todo acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, adhesión sincera a su persona y decisión libre de seguirlo. Este sí a Jesucristo implica dos dimensiones: el abandono confiado en Dios y la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado. En efecto, la importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo credere. Junto a creer que es verdad lo que Jesús nos dice, San Juan usa también las locuciones creer a Jesús y creer en Jesús. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él uniéndonos a Él mediante el amor
y siguiéndolo a lo largo del camino en un itinerario dinámico que dura toda la vida. El creer comprende, pues, una doble referencia, a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua, y a la persona porque ella misma es la verdad auténtica. Es, pues, una adhesión del corazón, de la mente y de la acción. La fe es un don de Dios y una virtud sobrenatural, que puede nacer en lo íntimo como fruto de la gracia y como respuesta libre al Espíritu Santo, que mueve el corazón a la conversión y lo dirige a Dios, dándole suavidad en el aceptar y creer la verdad. Guiado por la fe, la persona alcanza a contemplar y a saborear a Dios con amor. La fe como aceptación personal del don de Dios no es irracional ni ciega. La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por lo tanto no pueden contradecirse entre sí. La fe y la razón, en efecto, son complementarias entre sí. Mientras la razón no permite a la fe caer en el fideísmo o fundamentalismo, solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. La fe implica una profunda transformación existencial realizada por el Espíritu Santo, una metanoia que se manifiesta en todos los niveles de la existencia del cristiano, en su vida interior de adoración y acogida a la voluntad divina, en su participación activa en la misión de la Iglesia, en su vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales. El creyente, aceptando el don de la fe, es transformado en una criatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. La fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. En efecto, el acto personal de la fe representa la respuesta a la memoria viva de un acontecimiento que la Iglesia le ha transmitido. Por lo tanto, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo, sostenido y transmitido solo por la comunión de la fe eclesial, allí donde el yo creo del bautismo se une con el nosotros creemos de toda la Iglesia. Por lo tanto, cada creyente se une, pues, a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Con la Iglesia, pueblo de Dios en el camino de esta historia y sacramento universal de salvación, participa así de su misión. La transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. La revelación es para toda la humanidad. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por esta voluntad salvífica universal, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Así pues, Jesucristo instituyó la Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Ella realiza en la historia la misma misión que Jesús recibió del Padre. La Iglesia es inseparable de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo porque constituyen un solo plan de salvación. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que ella acoge, ya que Dios obra en el corazón de cada persona. El Espíritu Santo continúa fecundando a la Iglesia, que vive de la palabra de Dios y la hace crecer siempre en la comprensión del Evangelio, enviándola y sosteniéndola en la obra evangelizadora del mundo. El mismo Espíritu, desde el interior de la humanidad, siembra la semilla de la palabra, despierta el deseo de obrar bien, prepara la recepción del Evangelio y concede la fe para que a través del testimonio de la Iglesia
las personas puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. La Iglesia recibe con obediencia y gratitud esta acción misteriosa del Espíritu. Actúa como su instrumento vivo y dócil para guiar hacia la verdad plena, enriqueciéndose a sí misma en el encuentro con aquellos a los que entrega el Evangelio. Los apóstoles, fieles al mandato divino, con las obras y el testimonio, con la predicación oral y los escritos inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron todo lo que recibieron para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Esta tradición apostólica progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se realizó de dos maneras: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Por esto, la tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente unidas y relacionadas, y ambas proceden de la misma fuente, la revelación de Jesucristo. También las dos en la Iglesia hacen presente y fecundo todo el misterio de Cristo. La tradición no es un mero conjunto de doctrinas, sino una experiencia de fe que cada día se renueva. Ella crece, se consolida con los años, se desarrolla con el tiempo, se profundiza con la edad. El magisterio de la Iglesia, sostenido por el Espíritu Santo y dotado del carisma de la verdad, ejerce su oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, a la cual siempre sirve. El magisterio, pues, cumple la tarea de guardar íntegramente la revelación, la palabra de Dios, contenida en la tradición y la Sagrada Escritura, y asegura su continua transmisión. Este magisterio vivo no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. La Iglesia vive con la certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. En efecto, la palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la revelación, que junto con la tradición viva de la Iglesia es la regla suprema de la fe y la fuente principal de la evangelización. Todas las demás fuentes están al servicio de la palabra de Dios. Revelación y evangelización. La Iglesia, sacramento universal de salvación, dócil a las indicaciones del Espíritu Santo, escuchando la revelación, la transmite y apoya la respuesta de la fe. En su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Por esta razón, el mandato de evangelizar a todo el mundo constituye su misión esencial. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Además, en esta su misión, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor,
su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio. Evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina. Es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. La misión evangelizadora de la Iglesia expresa de la mejor manera la economía de la revelación. En efecto, el Hijo de Dios se encarna, entra en la historia y se hace hombre entre los hombres. La evangelización concretiza esta continua presencia de Cristo, de modo que aquellos que se acercan a la Iglesia pueden encontrar en Cristo el camino para salvar la propia vida y abrirse a un nuevo horizonte. La evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida humana. El occidente cristiano, al presentar esta enseñanza, utilizó el concepto de salvación, mientras que el oriente cristiano prefirió hablar de divinización, porque Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Dice y repite Occidente, para que el hombre llegue a ser Dios, afirma el Oriente. En realidad, las dos expresiones son complementarias. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser como Dios lo ha querido y creado, es decir, para que sea imagen del Hijo, hombre salvado del mal y de la muerte, para participar de la misma naturaleza divina. Los creyentes pueden experimentar ya aquí y ahora esta salvación. Sin embargo, ella encontrará su plenitud en la resurrección. El proceso de la evangelización. La evangelización es un proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio que se difunde por todo el mundo. El proceso de la evangelización, la Iglesia, impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas y ofreciendo la luz del Evangelio para que se renueven desde adentro. Se acerca a todos, solidarizándose, compartiendo, dialogando, dando testimonio de la novedad de vida de los cristianos, para que cuantos la encuentren lleguen a interrogarse sobre el sentido de la existencia y sobre las razones de ser de esa fraternidad y esperanza. Proclama abiertamente el Evangelio mediante el primer anuncio, llamando a la conversión. Inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, catequesis, sacramentos, ejercicio de la caridad, experiencia fraterna a los que se convierten a Jesucristo o a los que retoman el camino de su seguimiento, incorporando a unos y reconduciendo a los otros a la comunidad cristiana. Mediante una educación permanente de la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad alimentan en los fieles el don de la comunión y despiertan la misión enviando a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con obras y palabras. La evangelización comprende varias etapas y momentos que pueden repetirse si es necesario, con el fin de dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o comunidad. Debe tenerse en cuenta que esos momentos no son solamente etapas sucesivas, una después de otra, sino, ante todo, dimensiones de un proceso. La acción misionera es el primer momento de la evangelización. El testimonio implica la apertura del corazón, la capacidad de diálogo, las relaciones recíprocas, la disponibilidad para reconocer los signos del bien y la presencia de Dios en las personas que se encuentran. En efecto, Dios sale al encuentro desde el corazón mismo a las personas que se quiere entregar el Evangelio. Él llega siempre primero. El reconocimiento del primado de la gracia es fundamental en la evangelización desde el comienzo. Por lo tanto, los discípulos de Jesús, compartiendo la vida con todos, dan testimonio, incluso sin palabras, de la alegría del Evangelio que siempre plantea preguntas. El testimonio, que también se expresa como un diálogo respetuoso, se hace anuncio en el momento oportuno.
La disposición a la fe y a la conversión inicial tiene como objetivo despertar el interés por el Evangelio a través del primer anuncio. El Espíritu Santo se sirve de esa disposición para tocar misteriosamente el corazón de las personas, buscadoras de Dios, no creyentes, indiferentes, miembros de otras religiones, personas con un conocimiento distorsionado o superficial de la fe, cristianos de fe débil o que se han alejado de la Iglesia. El interés despertado, sin ser todavía una decisión estable, crea las disposiciones para la aceptación de la fe. Ese primer movimiento del espíritu humano en dirección a la fe, que ya es fruto de la gracia, recibe varios nombres: atracción a la fe, preparación evangélica, inclinación a creer, búsqueda religiosa. La Iglesia denomina simpatizantes a los que muestran esta inquietud. El tiempo de búsqueda y de maduración es necesario para transformar el primer interés por el Evangelio en una elección consciente. La comunidad cristiana, de acuerdo con la obra del Espíritu Santo, recibe con satisfacción la petición de los que buscan al Señor, y durante un periodo necesario, por medio de los que ella nombra, realiza una primera forma de evangelización y discernimiento a través del acompañamiento y el anuncio del querigma. Este tiempo, llamado también precatecumenado en el itinerario de la iniciación cristiana, es importante para la recepción del anuncio y para una respuesta y conversión inicial. De hecho, ya lleva consigo el deseo de alejarse del pecado y de seguir los pasos de Cristo. La acción catequística iniciática está al servicio de la profesión de fe. Aquellos que ya han encontrado a Jesucristo sienten un creciente deseo de conocerlo más íntimamente, manifestando así una primera elección por el Evangelio. En la comunidad cristiana, la catequesis junto con los ritos litúrgicos, las obras de caridad y la experiencia fraterna comienza con el conocimiento de la fe y con el aprendizaje de la vida cristiana, fomentando un camino espiritual que provoca un cambio progresivo de sentimientos y costumbres, que trae sin duda renuncias y luchas, pero también alegrías que Dios concede sin medida. El discípulo de Jesucristo estará entonces preparado para la profesión de fe, cuando a través de la celebración de los sacramentos de iniciación quede injertado en Cristo. Esta etapa corresponde al tiempo del catecumenado, que es denominado como purificación e iluminación en esa iniciación cristiana. La acción pastoral alimenta la fe de los bautizados y los ayuda en el proceso permanente de conversión a la vida cristiana. En la Iglesia, los bautizados, movidos siempre por el Espíritu, alimentados por los sacramentos, la oración, el ejercicio de la caridad y ayudados por las diversas formas de educación permanente de la fe, procuran hacer suyo el deseo de Cristo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la llamada a la santidad para entrar en la vida eterna. El comienzo de este paso corresponde al tiempo de la mistagogía en el itinerario de la iniciación cristiana. Durante este proceso de evangelización se realiza el ministerio de la palabra de Dios para que el mensaje evangélico llegue a todos. Este ministerio o servicio de la palabra transmite la revelación. Dios, que habla por medio de hombres a la manera humana, se sirve de la palabra de la Iglesia. Por medio de la Iglesia, el Espíritu Santo llega a toda la humanidad. Él es aquel por el cual la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo. Puesto que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, la Iglesia desde la era apostólica, en su deseo de difundir la palabra de Dios entre los no creyentes y de ofrecer a todos una comprensión más profunda de esa palabra,
Se ha servido de muchos modos para que dicho ministerio fuera efectivo. De especial mención son el primer anuncio, las distintas maneras de hacer catequesis, la homilía y la predicación, la lectura orante también en la forma de lectio divina, la piedad popular, el apostolado bíblico, la enseñanza de la teología, la enseñanza escolar de la religión, estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea, incluso en un espacio interreligioso e intercultural. La evangelización en el mundo contemporáneo. Una nueva etapa evangelizadora. La Iglesia se sitúa en una nueva etapa evangelizadora porque incluso en este cambio de época, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Nuestro mundo es complejo, atravesado por profundos cambios. Incluso en las iglesias de tradición antigua se dan fenómenos de abandono de la fe eclesial. El propio camino de la Iglesia está marcado por dificultades y exigencias de renovación espiritual, moral y pastoral. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue despertando en las personas la sed de Dios y en la Iglesia un nuevo fervor, nuevos métodos y nuevas expresiones para anunciar la buena nueva de Jesucristo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora. Por esta razón, la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal, sino con hacer que todos los momentos del proceso de evangelización estén más abiertos a la acción renovadora del Espíritu del resucitado. Los desafíos que los nuevos tiempos lanzan a la Iglesia pueden afrontarse en primer lugar con un dinamismo de renovación. Y del mismo modo, esa actitud es posible manteniendo una fuerte confianza en el Espíritu Santo. No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. En particular, la espiritualidad de la nueva evangelización se realiza hoy por una conversión pastoral, mediante la cual la Iglesia es invitada a realizarse en salida, siguiendo un dinamismo que atraviesa toda la revelación y situándose en un estado permanente de misión. Este impulso misionero también lleva a una verdadera reforma de las estructuras y dinámicas eclesiásticas, para que todas se vuelvan más misioneras, es decir, capaces de vivir con audacia y creatividad tanto en el panorama cultural y religioso como en el ámbito de toda persona. Cada bautizado como discípulo misionero es sujeto activo de esta misión eclesial. Esta nueva etapa de evangelización abarca toda la vida de la Iglesia y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En primer lugar está el ámbito de la pastoral ordinaria, que se realiza en comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas. Tienen un gran fervor de fe y de vida, irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. En segundo lugar está el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. En este grupo, sin embargo, hay muchos que han concluido el itinerario de iniciación cristiana y ya han participado en las catequesis o en la educación religiosa de la escuela, por lo cual, además de los métodos pastorales tradicionales, siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también métodos nuevos,
usando asimismo nuevos lenguajes, apropiados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de amistad. En tercer lugar, está el ámbito de quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Este impulso misionero espontáneo debe ser apoyado por una verdadera pastoral del primer anuncio, capaz de tomar iniciativas para proponer explícitamente la buena nueva de la fe, manifestando concretamente la fuerza de la misericordia, corazón mismo del Evangelio, y promoviendo la inclusión de los que se convierten a la comunidad eclesial. Evangelización de las culturas e inculturación de la fe. Para estar al servicio de la revelación, la Iglesia está llamada a mirar la historia con los mismos ojos de Dios, para reconocer la acción del Espíritu Santo que, soplando donde quiere, suscita en la experiencia humana universal, a pesar de sus múltiples contradicciones, signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del que son portadores. De esa manera, la Iglesia reconoce los signos de los tiempos en el corazón de toda persona y cultura, en todo lo que es auténticamente humano, y lo promueve. Al discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios, la Iglesia reconoce que no solo ha dado, sino también ha recibido muchos beneficios de la evolución histórica del género humano. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. La evangelización de la cultura exige llegar al corazón de la cultura misma, donde se generan nuevos temas y modelos, llegando a los núcleos más profundos de las personas y de las sociedades, para iluminarlos desde dentro con la luz del Evangelio. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados se trata de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos muy a largo plazo. La relación entre el Evangelio y la cultura siempre ha interrogado la vida de la Iglesia. Su tarea es proteger fielmente el depósito de la fe, pero al mismo tiempo es necesario que esta doctrina, cierta e inmutable, a la que se debe dar el consentimiento libre, se profundice y se exponga de acuerdo a los métodos que hoy se requieren. En la situación actual, marcada por una gran distancia entre fe y cultura, es urgente repensar la obra de la evangelización con nuevas categorías y nuevos lenguajes que subrayan su dimensión misionera. Cada cultura tiene su propia identidad, pero hoy en día muchas expresiones culturales se difunden con el fenómeno de la globalización. La cultura se fortalece por los medios de comunicación masivos y por los desplazamientos de las personas. Las transformaciones sociales a las que hemos asistido en las últimas décadas tienen causas complejas que hunden sus raíces en tiempos lejanos y han modificado profundamente la percepción de nuestro mundo.
Pensemos en los gigantescos avances de la ciencia y de la técnica, en la ampliación de las posibilidades de vida y de los espacios de libertad individual, en los profundos cambios en campo económico, en el proceso de mezcla de etnias y culturas causado por fenómenos migratorios de masas, y en la creciente interdependencia de los pueblos. Si bien las oportunidades se proyectan en este nuevo escenario mundial, son diferentes. No podemos dejar de tomar nota de las ambigüedades y con frecuencia también de las dificultades que acompañan los cambios que se están produciendo, junto a la preocupante desigualdad social que a menudo conduce a tensiones planetarias alarmantes. El horizonte de significado de la experiencia humana misma está cambiando profundamente. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Ahora se confía un papel central a la ciencia y a la tecnología como si ellas solas pudieran responder a las preguntas más profundas. Algunos procesos de formación se organizan con estos planteamientos, olvidando una formación integral que dé razón a las aspiraciones más auténticas del ser humano. Vivimos en la práctica una verdadera revolución antropológica que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente a la comunidad eclesial. En la formación de este contexto cultural es innegable el papel que desempeñan los medios de comunicación, que han replanteado las coordenadas básicas humanas, yendo más allá de las finalidades propias de la comunicación. Las nuevas tecnologías no solo cambian el modo de comunicar, sino que están realizando una vasta transformación cultural. Se está desarrollando una nueva forma de aprender y de pensar, con oportunidades inéditas de entablar relaciones y construir comunión. Por lo tanto, la transformación cultural toca el ámbito de la identidad y libertad de la persona, así como a las capacidades cognitivas y los sistemas de aprendizaje. Inevitablemente, afecta sus relaciones y a la vez compromete su experiencia de fe. Para la Iglesia, por tanto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. La catequesis al servicio de la nueva evangelización. En el contexto del renovado anuncio del Evangelio en los cambiantes escenarios de la cultura de hoy, la Iglesia cuida porque cada una de sus actividades tenga una línea evangelizadora y misionera intrínseca. Puesto que la acción misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia, es necesario que la catequesis esté también al servicio de la nueva evangelización y que a partir de ella se desarrollen los puntos fundamentales para que toda persona esté abierta al encuentro personal con Cristo. En diferentes contextos eclesiales, teniendo en cuenta otros lenguajes, subrayando algunos acentos propios de la catequesis, teniendo un mismo sentir, se reconoce la acción del Señor. La catequesis en salida misionera. Única es la misión que Jesús resucitado ha transmitido a su Iglesia, pero es multifacética en su ejercicio, centrada en las personas y espacios a quienes se dirige. La missio ad gentes es el paradigma de la acción pastoral de la Iglesia. Está dirigida a pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Con este paradigma, la Iglesia está llamada hoy a realizar una misión permanente en todo el mundo y a transformar cada acción en una perspectiva misionera. En esta renovada conciencia de su vocación, la Iglesia replantea también la catequesis como su tarea en salida misionera,
Por esta razón está dispuesta a escuchar las llamadas de verdad que ya están presentes en las diferentes actividades humanas, con la certeza de que Dios actúa misteriosamente en el corazón de la persona, incluso antes de que el Evangelio llegue expresamente a ella. En este sentido, la Iglesia será capaz de estar cerca de la gente de nuestro tiempo, siguiéndola allí donde están. La catequesis también prepara la misión, acompañando a los creyentes en el crecimiento de las actitudes de la fe y haciéndolos conscientes de ser discípulos misioneros, llamados a participar activamente en el anuncio del Evangelio para hacer presente el reino de Dios en el mundo. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. La catequesis en el signo de la misericordia. El misterio de la fe cristiana encuentra su síntesis en la misericordia, que se ha hecho visible en Jesús de Nazaret. La misericordia, corazón de la revelación de Jesucristo, manifiesta el misterio mismo de la Trinidad. Es el ideal evangélico de vida, el verdadero criterio de la credibilidad de la fe, el centro más profundo de la experiencia de la Iglesia. Ella está llamada a proclamar esta verdad que es el amor de Cristo. No hay anuncio de fe si no hay un signo de misericordia. La práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis, es catequesis en acto, es el testimonio claro para creyentes y no creyentes, manifestación del vínculo entre ortodoxia y ortopraxis. La nueva evangelización ha de usar el lenguaje de la misericordia hecho de gestos y de actitudes antes que de palabras. La catequesis puede también comprenderse como una realización de la obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. De hecho, la acción catequística consiste en ofrecer la posibilidad de salir de la gran ignorancia que impide a las personas conocer su identidad y su vocación. En el De Catechizandis Rudibus, el primer escrito cristiano de la pedagogía catequística, San Agustín afirma que la catequesis se convierte en una oportunidad para la obra de misericordia, porque sacia con la palabra de Dios la inteligencia de los que tienen hambre de ella. Para el Santo Obispo, toda acción catequística está apoyada por la misericordia de Dios que Cristo ha tenido con la miseria humana. Además, si la misericordia es el corazón de la revelación, también será la condición del anuncio y el estilo de su pedagogía. Por último, la catequesis instruirá para ser misericordiosos como el Padre, fomentando el conocimiento y la práctica tanto de las obras de misericordia espirituales y corporales, como invitando también a la búsqueda de nuevas obras que respondan a las necesidades actuales. La catequesis como laboratorio de diálogo. En la escuela del admirable diálogo de salvación que es la revelación, la Iglesia se comprende a sí misma llamada al diálogo con las personas de hoy. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en el que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Esta vocación, que tiene su raíz en el misterio de Dios, que en Jesús entra en diálogo íntimo con el hombre, a partir de este diálogo toma forma y asume sus características. Es una iniciativa libre y gratuita, se funda en el amor, no se debe a los méritos de los interlocutores, no obliga, es para todos sin distinción, crece poco a poco. En la actualidad, este diálogo con la sociedad, con las culturas y las ciencias, con otros creyentes, es particularmente necesario como una valiosa contribución a la paz. En el tiempo de la nueva evangelización, la Iglesia desea que también en la catequesis se adopte este estilo de diálogo, de modo que el rostro del Hijo se haga más fácilmente visible, al igual que el encuentro con la samaritana.
Él se detiene a dialogar con cada persona para conducirla suavemente al descubrimiento del agua viva. En este sentido, la catequesis eclesial es un auténtico laboratorio de diálogo, porque en lo más profundo de cada persona se encuentra con la vitalidad y a la vez complejidad de los deseos y búsquedas, las limitaciones e incluso los errores de la sociedad y las culturas de nuestro mundo. Incluso para la catequesis se trata entonces de adquirir un diálogo pastoral sin relativismos que no negocia la propia identidad cristiana, sino que quiere alcanzar el corazón del otro, de los demás distintos a nosotros, y allí sembrar el Evangelio.